Trabajo, ¿vale? Me gusta empezar siempre todas lo que hago, conferencias, masterclass, clases, lo que haga, siempre me gusta empezar con frases que, como yo digo, ¿para qué las voy a crear yo? Bueno, algunas las creo yo también, de vez en cuando. Pero cuando hay frases tan maravillosas por ahí que están creadas por personas tan inteligentes, digo, ¿pero para qué me voy a molestar cuando ya hay un supergenio que lo ha escrito, ¿no? Entonces, Peter Drucker escribió esta frase: la mejor forma de predecir tu futuro es creándolo tú mismo. Cuando yo pongo frases en mis clases y demás, siempre guardan una relación, Y aquí esto, que parece hablar del futuro, la mejor forma de predecir tu futuro es creándolo tú mismo, está muy relacionado con el tema del neuromanagement. Hola. Otra frase que me encanta, que es de Santiago Ramón y Cajal, que dice: el ser humano puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. Fijaros de qué manera Peter Drucker, que no sé si fue un genio en el campo organizacional, no sé si sabía mucho o poco de neurociencia, pero si no sabía, pues estaba hablando desde la neurociencia. Es posible construir nuestro futuro de la misma manera que es posible esculpir nuestro cerebro. Está en nuestras manos. Vamos a ir viéndolo poco a poco y por favor os pido que me interrumpáis, que me preguntéis las veces que haga falta, porque muchas veces vamos hablando y dando por hecho que la gente sabe cosas y no sabe cosas, y nosotros lo damos por hecho. Por eso, si tenéis alguna duda, lo que sea, vais preguntando, ¿vale? Fijaros, vamos a meternos en el mundo del neuromanagement, en este mundo actual que vive, que tiene grandes retos que además Víctor ha ido diciendo algunas cosillas que yo he dicho, fíjate que las tengo ahí, las voy echando para allá. ¿Qué retos tiene el neuromanager? El neuromanager, fijaros, tiene que tener conciencia de la nueva situación laboral y tiene que saber gestionar de forma eficaz los cambios necesarios para seguir creciendo. Vivimos en una época muy revolucionaria. No podemos decir que hemos evolucionado, no, hemos revolucionado, porque en muy poco tiempo se han producido unos hechos históricos de tipo socioeconómico, cultural, que son los que dan forma a esa revolución que estamos viviendo. Otro de los retos que tiene el neuromanager es la introducción e integración de las distintas generaciones que conviven dentro de las organizaciones. Hasta hace poco, pues vivían pocas generaciones. Sin embargo, ahora el directivo tiene que gestionar varias generaciones que se diferencian muchísimo entre ellas. Tienen características diferentes, intereses diferentes, motivaciones diferentes, tienen estilos de vida diferentes, entienden la vida de forma diferente. Y en función de cómo entienden la vida, así actúan dentro de su trabajo. Otro de los retos que tiene el neuromanager es que se requiere muchísima versatilidad para liderar esos equipos tan diversos. No nos valen los líderes que había algo. Los tipos de liderazgo que había anteriormente no nos valen. ¿Por qué? Porque estas generaciones no existían. Con lo cual, esos liderazgos ya se han quedado obsoletos. De la misma manera que ha revolucionado la sociedad, el liderazgo también ha revolucionado. Sin embargo, todavía eso en el mundo de la empresa no se está aplicando, con lo cual se está perdiendo muchísima productividad y la pérdida de talento. Ahora mismo los jóvenes no aguantan. Si no consiguen desarrollar su talento en 2 años, se marchan. No aguantan. No es como los baby boomers que se metían en una empresa y el único objetivo que tenían era estar ahí desde que entraban con 14 o 15 años hasta que se jubilaran. Eso es impensable para un millennial. Y ya no os digo nada para un postmillennial. O sea, eso es ya, totalmente prohibido. Es que ni se lo plantean. Entonces, se requiere que el directivo tenga muchísima versatilidad para poder empatizar con generaciones tan diferentes. Otro de los retos que tiene, lógicamente, es tener información y formación sobre los hallazgos
que las investigaciones de la neurociencia está realizando y de qué manera puede aplicarlo para poder beneficiar el crecimiento tanto de los empleados como el de la empresa. Estos son los 4 grandes retos que yo veo, ojo, que yo veo, porque fijaros, todo esto es muy novedoso, hay muy poco escrito sobre ello, entonces se está creando, lo estamos creando entre todos. Yo, como me muevo en el mundo de la empresa, pues veo estas carencias y estas necesidades, por eso he montado mi masterclass en relación a mi experiencia en el mundo de la empresa. Como os decía, han ido evolucionando los tipos de liderazgo, ¿no? Vamos a ver algunos, fijaros, estaba el democrático, el autocrático, por nombrar algunos, el laissez-faire, el situacional, el participativo, el carismático, el transformacional, creativo, el resonante emocional, por valores. Hay muchos más, está por delegación, hay el ético, es decir, hay muchísimos más. Pero estos son los más importantes. Fijaros que todos estos están, mira, si me apuras, hasta aquí el transformacional, el resonante y el creativo podría encajar en la generación X, en los X. En los baby boomer, pues lógicamente están los anteriores. Pero es que ahora tenemos otro tipo de generaciones, como es la Y y la Z, que ya viene empujando, que esto es antiguo, tú no puedes liderar a esas personas desde estos estilos. Y sin embargo, se sigue utilizando. Fijaros lo que yo os digo y lo que yo pienso. Yo pienso que los líderes que no están al día, los directivos que no están al día de todo esto, son los que más dinero le cuesta a una empresa. Están mirando a ver cuánto venden por ahí fuera cuando son los directivos los que están haciéndole perder dinero a una empresa. ¿Por qué? Porque no saben gestionar a estos equipos, porque no saben desarrollar sus talentos. Y es algo que las empresas no tienen en cuenta, no valoran y siguen manteniendo dentro de sus empresas a personas que tienen este perfil. Por eso, yo, desde mi punto de vista, considero que el líder tiene que evolucionar y vamos a ver hasta dónde llega en esa evolución. Fijaros, los cambios incesantes que se están dando en la situación actual en la que estamos viviendo, la crisis socioeconómica mundial por la que todavía no hemos salido. No hemos salido y ya estamos en un proceso de desaceleración de nuevo. Es decir, no hemos terminado de salir de una crisis y ya nos metemos en otra. Algo no estaremos haciendo bien. Cuando no sabemos salir de una crisis y estamos entrando ya en otra. Y lógicamente la solución de las crisis pasan desde valores éticos a dejar que los talentos se desarrollen y sean los que aporten soluciones para los problemas actuales. Porque ¿qué pasa? Que los directivos que no evolucionan están dando soluciones viejas para problemas nuevos. Es imposible salir de una crisis. Y para eso, lo primero que se hacen recortes en las empresas es en la formación. Como hay una frase por ahí, ¿les parece cara? Pues yo creo que es más cara la ignorancia, ¿no? Digo yo. La formación siempre es una inversión, nunca es un gasto. Nunca. El gasto es la ignorancia. Esa sí que es el verdadero gasto. La era digital, estamos en la era digital, la inteligencia artificial, los movimientos migratorios, muy importante, la diversidad sociocultural, el objetivo que hay en relación a la paridad del hombre y de la mujer. Es decir, con tantos hechos nuevos, ¿cómo nos va a servir que nos dirijan de una forma obsoleta? Imposible salir de una crisis. Nos meteremos en crisis antes de salir de la anterior. Tenemos que desarrollar los talentos de los jóvenes. Y para eso tenemos que formarnos para poder desarrollar esos talentos. Los efectos que está produciendo la mezcla general en las organizaciones son unos efectos bastante importantes.
y no se les está dando importancia, no se les está dando valor, no se está haciendo prácticamente nada. Se está tratando igual a un baby boomer que a un X que a un Y. Y estoy segura que cuando llegue el Z se le tratará de la misma manera. Y ese es un error muy grande, muy grande. El directivo se tiene que formar para saber dirigir a esos equipos. Y os puedo asegurar que hay una forma muy sencilla. ¿Cómo tratar a personas con distintas características? Vámonos al punto común. ¿Cuál es el punto común de todos? Este no ha evolucionado. No ha evolucionado prácticamente nada. Luego nos vamos a ir a la cuna, al origen, al punto común que tienen todas las generaciones, el cerebro. Porque al cerebro le da lo mismo, va a reaccionar de la misma manera. Se van a activar las mismas cerebrales. Si ella come chocolate, que si come nata, porque siendo algo que le guste, va a reaccionar de la misma manera. Al cerebro le da lo mismo. Sus reacciones son las mismas. Por eso es tan importante formarse en neurociencia. Porque es más fácil tratar con el punto común que tienen las personas que con los puntos diferentes que tienen las personas. Por eso es tan importante tener los conocimientos en neurociencia. Fijaros, los baby boomers, las características. Personas que nacieron... A ver, las fechas siempre son orientativas, porque vais mirando por ahí y uno pone que es en el 65, otro pone que es en el 70, es decir, son orientativas, pero bueno, son lo suficientemente claras como para ver las diferencias. Claro, imaginaros... En la época de los baby boomers, la predominancia era del autoritarismo, el control, la necesidad de controlarlo todo. La eficiencia y el esfuerzo a base de tiempo es la clave del éxito. Ellos todo lo hacían a base de tiempo, vivían dentro de las empresas. Los niños no conocían a sus padres, solamente los veían los fines de semana. Mamá, ¿y este señor quién es? Porque no veían a sus padres. Dile eso a un millennial. Díselo a un millennial. Dile que se meta en la empresa más de 8 horas, que te va a decir que mañana no le esperes. Entonces, venimos a la generación X, 1965, 1980. Son los que actualmente están gobernando el mundo. Los presidentes de gobierno, jóvenes, son todos de la generación X. Casi todos los gobernadores, casi todos los presidentes, directivos, CEOs de las compañías, casi todos ellos son de esta generación. Aquí están. Están obsesionados por el éxito. Son puente entre los baby boomers y los millennials. Son los primeros usuarios de los dispositivos tecnológicos. Fueron los primeros que vieron un teléfono móvil grande, que era como un ladrillo. Son los primeros. Fueron los primeros que tuvieron los primeros ordenadores, que pasaron del... ¿Cómo se llamaba ese no sé qué de texto? ¿Un procesador de texto? Sí, eso. La máquina de escribir. Y pasaron directamente al ordenador. Es decir, ellos fueron los que empezaron a vivir la verdadera revolución tecnológica y los únicos afortunados que han vivido todo el proceso. Unos se han amoldado y otros no, pero son los grandes afortunados que han conseguido vivir todo el proceso. Y llega la generación Y, la millennial, 1981-1994. Aunque nacieron ya en la era digital, pero sin embargo no nacieron con ella, se la encontraron ya. Es decir, que a lo mejor tenían 4 o 5 años cuando empezó la era revolucionaria de todo lo digital. Evolucionaron de lo analógico a lo digital. Fijaros que son los mejores preparados en formación. ¿Por qué? Porque ha habido varias crisis, han pasado por varias crisis y en esas crisis se han ido formando. Los baby boomers y la generación X no se formaban todos, se formaban muchos.
había muchos universitarios, pero aquí casi todos son universitarios. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, sus padres, los X, muchos de ellos quisieron ir a la universidad, no tuvieron medios y dicen, lo que yo no pude tener, que lo tenga mi hijo. ¿Qué ocurre? Que tienen una gran formación, pero como han pasado por varias crisis socioeconómicas, han tenido muchas dificultades para encontrar trabajo, con lo cual eso les ha generado un sentimiento de frustración. Pero aquí vienen ya los Z, ¿eh? Estos sí que viven plenamente en Internet. Estos no necesitan amigos. Su amigo es el dispositivo móvil. Viven en las redes sociales, están súper protegidos, desgraciadamente, por sus padres. Porque fijaros, cuando los padres no son conscientes, yo cuando doy conferencias a los padres les digo, cuando vosotros protegéis a vuestros hijos tanto y le estáis impidiendo de hacer cosas, le estáis impidiendo que se desarrollen las áreas cerebrales relacionadas con eso que le estáis impidiendo hacer. Precisamente vosotros, que sois los primeros escultores del cerebro de vuestros hijos. Luego vuestros hijos podrán decidir si resculpen su cerebro o no lo resculpen, pero no es lo mismo esculpirlo que resculpirlo. Entonces, esa superprotección va a pasarles factura, ya les está pasando factura. Entonces, cuidado con eso. Lógicamente, como ahora ya hay mucho que está digitalizado, robotizado y demás, pues esta generación va a tener todavía mayor dificultad para encontrar empleos. Pero bueno, estos todavía están formándose por ahí, todavía están formándose, todavía no han llegado al mundo de la empresa. Pero vivimos los baby boomers, vivimos con los X y vivimos con los Y. 3 generaciones muy diferentes. Bueno, ahí he puesto una taxonomía y demás. Estas generaciones que yo os digo, estas 3 generaciones, sobre todo las 2 generaciones últimas, la X y la Y, como os decía, se han quedado obsoletos los liderazgos que os he puesto ahí, aunque muchos de ellos se siguen practicando y muchos de ellos, hay muchos directivos que están siguiendo, todavía están recibiendo formación sobre liderazgo transformacional, por ejemplo, cuando, bueno, está bien, o liderazgo carismático, está bien, pero se está quedando corto, no les va a ayudar a gestionar la diversidad de sus equipos. ¿Cuáles son los 2 tipos de líder que desde mi punto de vista son necesarios en esta mezcla generacional? El líder coach. ¿Para qué? Para desarrollar los talentos, porque estos chicos vienen ya de las universidades con parte de sus talentos desarrollados. Desde el punto de vista teórico, ahora somos nosotros los que les vamos a terminar de desarrollar desde el punto de vista práctico sus talentos. Por eso es bueno que el directivo se forme en coaching. En primer lugar, porque el coaching le va a servir para sí mismo, para desarrollar sus propios talentos. Y en segundo lugar, porque les va a servir para desarrollar los talentos de sus equipos. Y lógicamente, el otro no es otro nada más que el neurolíder o el neuromanager. Es decir, aprovechar todos los hallazgos que la neurociencia está sacando a la luz y empezar a aplicar empezar a aplicarlo en el mundo de la empresa y, ojo, en el mundo de la educación. No nos olvidemos. En los colegios deberían empezar a aplicarse. ¿Por qué? Porque los colegios todavía no se han dado cuenta de que los niños les están enseñando las mismas cosas que a los baby boomers. Y las necesidades que tenían los baby boomers no son las mismas necesidades que tienen los niños de ahora. Entonces, ahí falta una revolución grandísima en el mundo educativo. Pero también hace falta esa revolución en el mundo de la empresa, porque no se está produciendo. Yo tengo la sensación, y siempre pongo un ejemplo, es como, después de todos estos descubrimientos de la neurociencia, yo pienso, metafóricamente hablando y comparativamente hablando, es como si se hubiera descubierto la vacuna para el SIDA y no se estuviera aplicando a la población. Pues aquí pasa lo mismo, se están descubriendo muchas cosas que podría mejorar la vida de las personas y podría mejorar el mundo de las empresas, el mundo educacional, y no se está aplicando. Se está aplicando
con cuentagotas. No es suficiente. Falta de formación e información. Información que no llega a las empresas. Exactamente. Que no llega a los líderes top. Exactamente. Vosotros habéis sentido la curiosidad de, oye, esto algo se podrá hacer. Pues claro que se puede hacer muchísimo. Y los que tengan esta información será una herramienta súper potente. El conocer el mundo del cerebro, el saber cómo funciona, por qué funciona y para qué funciona. Y si tú lo aplicas a tu mundo, te lo aplicas tú en primer lugar. Yo siempre digo que en estas formaciones el primero que se beneficia es el que se forma. Y luego después lo empiezas a aplicar y fuera. Y además es un valor muy, muy diferencial. ¿Cuánta gente hay formada? ¿Cuántos directivos hay formados en neuromanagement? En coaching ya hay muchos. Sí. Y mal formados también. Y mal formados también. Exactamente. Sí, pero porque reciben una formación pequeña de 2 fines de semana, por ejemplo, y ya... No, y una formación en coaching requiere una formación de 1 año con tus prácticas y todas esas cosas, ¿eh? Pero en neuromanagement no hay apenas directivos, con lo cual los que primero se formen serán los que se lleven el gato al agua, que se suele decir, ¿eh? Y será su valor diferencial por encima de muchos compañeros. Bien, ¿qué es el neuroliderazgo o el neuromanagement? Esta es una... Aquí ves, esto es una explicación mía, una definición mía. Es la forma de liderar o dirigir a otras personas aplicando los descubrimientos de la neurociencia que explican el cómo, el por qué y el para qué de los comportamientos desde el punto de vista cerebral, con la finalidad de mejorar el bienestar y el rendimiento personal y profesional. Es que una empresa no va a crecer al 100% si sus empleados no están contentos, no están satisfechos. Olvidémonos, y eso está científicamente demostrado por tropecientos mil estudios científicos. ¿Cuál es el objetivo del neuromanager? Pues es dotar a las personas de su equipo de recursos cerebrales para afrontar y gestionar las distintas situaciones profesionales de forma eficaz y lo más rápidamente posible. Es decir, hay que ser práctico y hay que optimizar nuestros recursos. Pues si empezamos a optimizar los recursos más importantes que tenemos, que son los del cerebro, lógicamente nos van a ir mejor las cosas. Lógicamente. ¿Para ello qué se necesita? Se necesitan unas determinadas competencias profesionales. Y ahí entramos a lo que hemos hablado antes, que son las hard skills, que son los conocimientos técnicos relacionados con el trabajo, tipo CV académico y profesional, es decir, ¿cuáles son las hard skills de un ingeniero? Pues sus estudios de ingeniería, ¿vale? Pero luego están las soft skills, que es la formación y entrenamiento para dirigir equipos de personas en una organización, en este caso aplicando la neurociencia, que es lo que le va a diferenciar. Fijaros, los estudios que se han hecho, los estudios científicos que se han hecho con respecto a las competencias en función relacionadas con el éxito profesional, se dice que entre un 20-25% del éxito profesional se debe a los conocimientos técnicos y el resto a cómo gestiones el equipo, que era lo que hablábamos. Cuando tú estás gestionando un equipo de personas, te vienen muy bien tus conocimientos técnicos, pero es más que probable que dentro de tu equipo haya personas que te den 1000 vueltas ya en esto. ¿Por qué? Porque tú te has formado hace 7 años, 10 años y las personas que acaban de entrar en tu equipo están recién saliditos, con lo cual ellos ya saben mucho más que tú. Entonces, ¿esto para qué te sirve? Si te dan 1000 vueltas tu gente, este es tu trabajo directivo realmente y de líder. Dirigir a esas personas, gestionar sus talentos, cuidar de sus talentos. ¿Para qué? Para fidelizarlos, para que no se te vayan a la competencia. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Cuando una persona pasa 2-3 años trabajando en una empresa y no se siente a gusto, no has conseguido fidelizarle,
se marcha. ¿Y con qué se marcha? Con toda la formación que tú le has dado, con toda la experiencia que tú le has dado, y se va a ir a la competencia y se lo va a regalar. Tú te has gastado el dinero y ahora la competencia se beneficia de ello. Por eso es tan importante estas competencias cuando estamos gestionando un equipo de personas. Hay un ejemplo que yo digo con respecto a las hard y a las soft skills, que digo, te entrevistan por tus hard skills, pero te van a contratar por tus soft skills. Es decir, cuando te hacen una entrevista de trabajo para dirigir equipos, por ejemplo, porque estamos hablando del manager, del directivo, la persona que te contrata o que te entrevista o que te ha llamado no conoce de ti absolutamente nada. ¿De qué va a tirar? De tu currículum profesional, ¿vale? Pero realmente el currículum tuyo profesional hace así en un bote o en la papelera y le salen 400 mejores que tu currículum. ¿Por qué te va a seleccionar? Por tu forma de comunicarte, por tu forma de relacionarte con la gente, y para eso se hacen dinámicas de grupo donde el entrevistador ve cómo te manejas como la gente, tu empatía, cómo gestionas conflictos, si los provocas, cómo gestionas tus emociones, cómo gestionas los momentos de tensión. Todo esto está relacionado con tus soft skills. Y todo esto, las soft skills, fijaros, es la parte más importante del neuromanager. Es en lo que realmente se tiene que formar una persona que quiere dirigir desde la neurociencia, en sus soft skills, que es todo lo relacionado con el cerebro de la persona. Cómo se relaciona socialmente, cómo gestiona, como decía, las emociones, cómo negocia, el tema de la cooperación, el trabajo en equipo, todas esas cosas. Os he puesto aquí unas cuantas soft skills. Fijaros, cualquier directivo, ya no me refiero solamente al neuromanager, sino que cualquier directivo, lo primero, por eso lo pongo lo primero, el resto no está por orden, pero el primero sí está por orden. Tiene que tener un gran conocimiento sobre sí mismo. Conocerse a sí mismo es fundamental para dirigir equipos, porque tú tienes que saber cómo reacciona tu cerebro, cómo va a reaccionar en función de la situación que se te plantee. Tener una buena comunicación, una escucha activa, la empatía, la asertividad, la resolución de conflictos, tener una gran capacidad mediadora y negociadora, saber gestionar eficazmente los cambios, ser creativo. Un directivo tiene que ser creativo. Las cosas no son de manual, tienes que crear, son diferentes. La innovación, tener valores, ser una persona ética, coherente, íntegra, justa. Que yo diferencio la justicia de la equidad, porque tú miras en el diccionario y pones sinónimo de justicia, equitativo. No, yo siempre digo que muchas veces por ser equitativo puede ser injusto, porque si le quieres ser equitativo dándole a dos personas la misma parte del pastel, puede ser injusto porque uno se merezca más y el otro se merezca menos. Entonces, por eso me gusta poner justo, no equitativo. Ser una persona accesible y servicial, que tome decisiones y que además las ejecute, porque muchas veces se toman decisiones pero luego no se ejecutan, nos quedamos en la intención. Que sea una persona motivadora, y para ser motivadora primero tiene que ser una persona motivada, que sepa motivarse a sí mismo. Que sea optimista, que tenga seguridad en sí mismo, que tenga una buena autoestima. Cuidado con la autoestima, porque la autoestima se mueve en una dimensión, como suelo decir, donde si tienes una baja autoestima, eres una persona muy vulnerable, estás en manos de cualquier persona, pero si tienes una gran autoestima, puedes pasar a la prepotencia, y entonces tenemos el efecto contrario. Hay que generar confianza. Esta palabra, confianza, debería estar puesta en mayúscula, porque es la palabra más importante que un directivo tiene que poner por delante entre su equipo y él. Confianza. Si su equipo no confía en él, no tiene confianza,
que se olvide del resto. Que sepa gestionar, desarrollar y fidelizar los talentos, como decía, que tenga una buena capacidad de gestión emocional, que sepa gestionar el estrés, que sepa gestionar de forma eficaz el tiempo, que lidere. Y fijaros, todo esto que yo estoy diciendo, absolutamente todo esto, tiene sus funciones, sus áreas funcionales en el cerebro. Absolutamente todo. La empatía está en las neuronas espejo, por ejemplo. La toma de decisiones y la ejecución de la toma de decisiones está en el prefrontal, es decir, podemos estimular y desarrollar esas áreas. Absolutamente todas esas competencias, esas cualidades que pongo ahí, tienen sus áreas funcionales dentro del cerebro, ¿vale? Vamos a seguir hablando un poquito del neuromanagement. ¿Qué es lo que tiene que saber? ¿Qué conocimientos tiene que saber? Pues mira, tiene que tener yo os voy a dar unas pocas pinceladas sobre el cerebro, de las cosas que tiene que saber el neuromanagement. Tiene que saber, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo principal del cerebro? Fijaros, voy a hacer un poquito de coaching con vosotros. ¿Qué pensáis vosotros cuál es el objetivo? Verás cómo sale. ¿Cuál es el objetivo principal del cerebro? ¿Ese es uno? Hay otro más importante. Relacionarse, bien, va bien por ahí. Supervivencia. Su objetivo principal, supervivencia. Tiene otros, ¿vale? Relacionarse, porque el ser humano es un ser social, y viene también programado para todas estas cosas. Pero sobre todo, la supervivencia. Eso es lo más importante para el cerebro, la supervivencia. Y a partir de ahí empezará a hablar de otras cosas. Pero lo primero, se va a mover siempre, absolutamente siempre, para sobrevivir. Y para eso va a poner en marcha todos sus sentidos para detectar, muchas veces de forma inconsciente, para detectar cualquier señal de alarma que tenga que ponerse, que le resulte amenazadora y tenga que ponerse a buen recaudo o protegerse, ¿vale? Ese es el objetivo principal, la supervivencia. Pero para sobrevivir hay que aprender. Fijaros, cuando nace un bebé, ¿cómo podría sobrevivir un bebé? ¿Sobrevive un bebé? Si tiene que comer y que beber y que dormir, acaba sobreviviendo igual que los animales. Exactamente. ¿Qué hace para sobrevivir cuando tiene hambre y tiene sed o le duele algo? ¿Qué hace? Llora. Fijaros si es sabia la naturaleza, que ha dotado a nuestro cerebro de 6 emociones básicas con las que comunicarse con el mundo. ¿Quién ha enseñado a un bebé a llorar cuando tiene hambre? Nadie. Cuando tiene hambre un bebé europeo, ¿cómo se expresa? Llorando. ¿Y un bebé de América? Por eso se llaman emociones universales, porque todos los niños de cualquier parte del mundo las expresan de la misma manera y en las mismas situaciones. Y porque también hay estudios hechos de niños que han nacido ciegos y expresan las emociones de la misma manera y no las han visto nunca. Y sin embargo, en las empresas las emociones hay que dejarlas fuera. Es como si dijera, mira, aquí entras sin ojos. Igual, no puedes entrar sin emociones. Si es lo que te da la vida, pero también es lo que te quita la vida. Que hay que tenerlo en cuenta. Y sin embargo, en las empresas no se cuidan las emociones. Y detrás de cualquier comportamiento, ¿qué es lo que hay? Una emoción. Si yo le pego a esto una patada, ¿qué hay? Una emoción, ¿no? La rabia. Si yo voy y la abrazo a ella, ¿qué hay? Una emoción, la alegría. Y sin embargo, en las empresas no le damos importancia. Hay que quitársela. Las emociones fuera. Aquí no queremos emociones. Te las dejas en casa. Te las dejas en casa. La ignorancia
es muy atrevida. Bien, pues como digo, para sobrevivir hay que aprender, pero la felicidad es muy importante para la supervivencia. De hecho, se sabe que las personas felices duran más tiempo, son más productivas, se quejan menos, ¿eh? Con lo cual, si una persona en una empresa es feliz, es muy productiva y se queja menos, tiene muchas posibilidades de sobrevivir dentro de la empresa. Es decir, que sobrevivir, cuando hablamos de supervivencia, no hablamos solamente de la vida, hablamos también de no perder el trabajo, no solamente de no perder la vida, ¿eh? Entonces, el cerebro sabe todas esas cosas y sabe perfectamente que para él la supervivencia no es solamente perder la vida o ganar la vida, sino también no perder el trabajo o ganar el trabajo. Por eso la felicidad está asociada al rendimiento. Sí o sí. No hay otra forma. Está asociada al rendimiento. El que lo quiera ver, que lo vea. Pero el que no lo quiera ver, que siga con su ignorancia y siga haciéndole perder dinero a su empresa. Y su empresa que siga ahí, cuidando de él. Venga, sigue aquí, sigue machacando a la gente. Tú sigue más, venga, machácala, insúltala, no le hagas caso, no desarrolle sus talentos. Esa gente es muy peligrosa. Puede arruinar una empresa, puede arruinar un departamento. Y las empresas siguen ahí todavía ignorantes cuidando de ellas. Bien. Fijaros, hablando un poquito de la supervivencia, también pequeñas pinceladas para que os llevéis. El neuromanagement también tiene que saber estas cosas. Tiene que saber que el ser humano, el cerebro del ser humano, se desarrolla de atrás hacia adelante. Entonces, primero está aquí el tallo cerebral, donde fijaros si es listo el cerebro que ha dicho, a ver, hay cosas que yo no le puedo dejar en el control del ser humano, porque es lo que yo necesito para sobrevivir. La respiración la necesito para vivir, porque si no, fijaros, 5 minutos sin llegarle oxígeno al cerebro, ¿y qué le pasa con la persona? Caput. Totalmente. Entonces dice, este es capaz de hacerse, no respirar y yo me muero a los 5 minutos. No. Esto lo voy a controlar yo. La temperatura corporal también la necesito. ¿Por qué? Porque este es capaz de subir y bajar la temperatura y destrozarme los órganos internos, que tienen que mantenerse en una temperatura adecuada. Y los latidos del corazón, ya no te cuento. O sea, no se lo puedo dejar en manos del ser humano. Entonces, el cerebro lo que ha hecho ha sido coger y dejar determinadas actividades que el cuerpo necesita para sobrevivir, no las ha dejado en manos del ser humano, las controla él, las ha metido aquí, ¿vale? Entonces, esta es la primera parte que se desarrolla del cerebro, que por ahí se suele llamar lo que es el cerebro reptiliano, ¿vale? Pero bueno, es una forma metafórica de hablar del cerebro. Segunda parte que se desarrolla, todo lo que está relacionado con el sistema límbico, todo lo que está relacionado con el sistema emocional. Fijaros si son importantes las emociones, y por ahí no se le da importancia, que la naturaleza ha creado un sistema límbico que está dedicado única y exclusivamente al tema de las emociones, ¿vale? Y fijaros, las emociones son capaces de liberar ellas todo lo que es la química de nuestro cerebro. Las emociones, fijaros la potencia que tienen. ¿Lo vas a enviar en tiempo o no copiarlo? Se está grabando. ¿No me ves que estoy nerviosa? No tengo ninguna tensión. La última parte del cerebro que se desarrolla es esta, toda relacionada con el prefrontal. Pero fijaros qué funciones más importantes hay aquí. El raciocinio, la motivación, la planificación, el control de impulsos, las habilidades sociales, la toma de decisiones. Fijaros, ¿sabéis cuándo se termina de desarrollar esta parte del prefrontal?
La parte prefrontal total, la toma de decisiones ya cuando entras en la edad adulta. ¿Cuándo? Cuando empiezas a entrar en la edad adulta. Es que Exactamente. Bueno, entrar en la edad adulta hacia los 27-29 años. Se termina de desarrollar esto. Imaginaros a los niños que les exiges que controlen sus impulsos, que se relacione con los niños, que planifiquen sus trabajos. A ver, que es que su cerebro, esa parte del cerebro que hace esas actividades, no está todavía desarrollado. Hay que ayudarle a desarrollarlo. Y los padres, los cuidadores, los educadores, son los que tienen que ayudar a desarrollar esas áreas del cerebro. Y se terminan de desarrollar hacia los 27-29 años. Bueno, hay algunos que no se les desarrolla nunca. Y son inmaduros toda la vida, O sea, no nos vamos a... Que esto el 100% no funciona, Bien. Pero fijaros que esta parte y esta están muy unidas, se influyen la una a la otra. Esta siente unas emociones muy, muy, muy potentes, pero esta va y le dice, contrólate un poquito, guapa, que no es para tanto. Imaginaros los críos, los adolescentes que todavía esto no lo tienen. Cuando tienen un rapto emocional, los padres pretenden que se controlen. Si es que no hay nadie porque los controle. Claro. Esta todavía no está para controlarles. Entonces, el neuromanager conoce todas estas cosas. Las conoce perfectamente, ¿vale? Y fijaros si es sabia la naturaleza, que cuando ha programado una serie de sistemas y de mecanismos para que cuando el ser humano realice conductas que le aseguran la supervivencia, va y le premia. ¿Y con qué le premia? Pues le premia con la liberación de dopamina, endorfinas, serotonina. ¿Y qué actividades son las que va a recompensar para asegurar su supervivencia? ¿Qué necesita para sobrevivir? Porque sabemos que la respiración no la ha dejado en nuestras manos. ¿Qué actividades necesita para sobrevivir el ser humano? ¿Qué tiene que hacer para sobrevivir? Lo hemos dicho antes. Comer, beber, relacionarse, dormir también. Y hay otra muy importante. Hay otra muy importante. Reproducirse, tener relaciones sexuales. Y fijaros, cuando uno tiene relaciones sexuales con su pareja, bueno, con su pareja o con quien sea que le apetezca en ese momento, tampoco se necesita tener pareja para eso. ¿Qué hace el cerebro? ¿Qué te produce? Placer. ¿Y el placer quién lo produce? La liberación de dopamina, la liberación de endorfinas, serotonina, oxitocina, todo eso. La oxitocina se libera además para reforzar el vínculo entre esas dos personas. Es decir pero claro, cuando esto se creó no existían los amantes, ni los rollitos de primavera. O sea que, de verano. De verano. ¿Ni? Los rollitos de verano. Ni de verano tampoco, efectivamente, sí. Es decir, cada vez que la persona hace una actividad que al cerebro le gusta, porque le va a asegurar su supervivencia, el cerebro le regala todos esos neurotransmisores y con eso le produce placer. ¿Y qué ocurre cuando tú haces una cosa que te produce placer? Tiendes a repetirlo. Y de esa manera el cerebro se asegura que tú vas a comer cuando tengas hambre, que tú vas a beber cuando tengas sed, que te vas a relacionar con las personas, porque claro, para tener relaciones sexuales te tienes que relacionar con alguien. Todavía, bueno, ahora ya, estamos en ello. Muy bien. Pero el cerebro, que también es muy listo, ¿no? Y decía ella, no termina nunca de desarrollarse,
siempre se desarrolla. Es la plasticidad de nuestro cerebro la que nos permite aprender hasta el último momento de nuestra vida, ¿vale? Nuestro cerebro es como plastilina. Y nos permite aprender, porque el aprendizaje produce cambios en el cerebro. Las experiencias producen cambios en el cerebro. El pensamiento produce cambios en el cerebro. Las emociones producen cambios en el cerebro. Si yo estoy todo el día amargada, triste y demás, ¿cuáles son los cambios que se van a producir en mi cerebro? Pues lógicamente negativos. Lo digo, utilizo la palabra negativo, pero no es realmente la palabra, pero para que me entendáis. Pero si yo estoy expresando y sintiendo emociones positivas, mi cerebro, ¿cómo va a estar? Pues mucho más contento, mucho más feliz. Bien, pues todas estas cosas, fijaros, con todo esto, con los cambios que se van produciendo en el cerebro, se va formando la personalidad. Por eso es muy importante el contexto educativo del niño desde que nace. Hay una frase que... Ay, se me ha ido el nombre del autor, que además es una frase que a mí me encanta, que dice que el ser humano es lo que la educación hace de él. Y es así. Los educadores son los que van, los primeros escultores de nuestro cerebro. Luego después nosotros, como digo, podemos reesculpirlo, pero no es lo mismo esculpirlo que reesculpirlo, como os decía, ¿no? Es muy importante el entorno que nos rodea cuando nacemos. Y la plasticidad cerebral sí que dura toda la vida, porque todo lo que vamos viviendo va produciendo cambios en nuestro cerebro, absolutamente todo, con lo cual podemos aprender hasta el último día de nuestra vida. Lógicamente la plasticidad del cerebro no es la misma de un bebé que de una persona adulta o ya una persona que tenga un cerebro bastante envejecido, no es la misma plasticidad, pero se puede aprender, más lentamente, pero se puede aprender. Como decía, vuelvo a repetir, Santiago Ramón y Cajal, el ser humano puede ser si se lo propone. Fijaros que esa frase, esas palabras son muy importantes. Si se lo propone el escultor de su propio cerebro. Esas personas que dicen, yo soy así a estas alturas de mi vida, ya no puedo cambiar. Pues es que la ignorancia es muy atrevida. Se puede cambiar perfectamente. Se puede cambiar, porque fijaros, lo único que tenemos que hacer es crear nuevas conexiones neuronales. Si queremos crear un nuevo comportamiento, tenemos que crear nuevas conexiones neuronales. Por eso es muy importante cuando nosotros en psicología estamos trabajando en la modificación de conducta, yo, para cambiar una conducta, en vez de centrarme en que la persona desaprenda esa conducta, me resulta mucho más fácil ayudarla a que cree una nueva conducta más adaptativa. Porque a base de repetir esa nueva conducta adaptativa, la otra conducta, las conexiones neuronales, van a terminar desapareciendo. ¿Por qué? Porque el cerebro sigue un principio. Lo que no se usa, se tira. Porque el cerebro es muy práctico. Agarra la nueva ruta y... Exactamente. Y como ya deja de utilizar esa conducta desadaptativa, esa conducta termina desapareciendo. No desaparece de la noche a la mañana. Tampoco la conducta nueva se instala porque la hemos repetido 21 veces, que se dice por ahí que para crear un nuevo hábito hay que hacerlo 21 veces. Yo creo que me he estudiado los verbos de inglés como 300 veces y todavía no se me han quedado grabados. Luego, algo no está bien. Y sin embargo... Claro, pero esos son leyendas, pero es que hay gente que además lo afirma y rotundamente, porque los estudios científicos, pues mira, los estudios científicos yo he practicado 21 veces el tenis y nada, más de una 21 veces esto y nada. Y sin embargo, te pasa, tienes una experiencia desagradable, te despiden una vez y no necesitas pasar 21 veces por el despido para aprenderlo, ¿sabes? Es decir,
que bueno, que sigan por ahí diciéndolo de las 21 veces, ¿vale? Bien, las conductas y el pensamiento, como decía, modifican el cerebro. Y fijaros que detrás de cualquier conducta o cualquier toma de decisión siempre hay una emoción. Las emociones siempre tienen que estar presentes. Cuando tomamos una decisión, la tomamos siempre desde una emoción. ¿Hay alguien que tome una decisión sin que haya una emoción detrás? Nada, me voy a comer esta bolsa de pipas. Pues hasta para eso hay una emoción, porque me gusta, está claro, ¿no? Entonces, siempre, por eso hay que darle tanta importancia. El neuromanager tiene que ser consciente de lo importante que son las emociones para cambiar comportamientos. ¿Por qué? Porque según siento, actúo o tengo probabilidad de actuar. Es decir, si siento rabia, tengo probabilidad de actuar con un comportamiento desde la rabia. Si yo quiero cambiar ese comportamiento, tengo que cambiar la emoción. Y a veces tengo que cambiar hasta el pensamiento, porque el pensamiento también genera emociones. ¿Vale? Por eso es tan importante, porque son reacciones a los estímulos, porque son clave para la supervivencia, que lo hemos visto ahora con las emociones básicas, porque son nuestra primera vía de comunicación con el mundo, porque consiguen activar al organismo, y porque sin emoción no hay motivación. ¿Y qué es lo que le ocurre al porcentaje muy elevado de los empleados en un trabajo, en una empresa? ¿Qué les ocurre? Que no están motivados. Y cuando no están motivados, ¿qué emoción hay detrás? ¿Hay alegría? ¿Hay felicidad? No. Hay frustración, hay rabia, hay tristeza, hay impotencia. Si yo quiero cambiar la motivación, tengo que cambiar la emoción de las personas. Tengo que buscar qué es lo que les emociona. ¿Y nos emociona a todos lo mismo? No. Por eso tiene que ser muy versátil. Tú no puedes llegar a un equipo y tratarlos a todos por igual. Es como el padre que dice, yo no sé cómo me ha salido un tarambana si le he tratado igual que al resto de los hijos. Pues precisamente a lo mejor por eso te ha salido así. Porque no lo has tratado como lo tenías que tratar. Pues en un equipo pasa exactamente lo mismo. Un directivo tiene que saber qué personas tienen su equipo, cuáles son sus intereses, qué les interesa, qué les motiva, qué necesidades tiene, cuáles son sus objetivos, cuál es su visión. Porque de esa manera podrá coger y acompañarle a alinear sus objetivos con los objetivos de la empresa. Porque si el empleado tiene un objetivo que no tiene nada que ver con el objetivo de la empresa, pues es que vamos así. Es que vamos así. No, y tenemos que ir así. Muy importante que el directivo conozca todas esas cosas. Y que también se lo hagan ver a los trabajadores. Yo Claro. me pregunto de muchos trabajadores que te dicen, pero ¿por qué nunca nadie, ni en entrevistas ni nada, por qué nunca te dicen para qué se hace el proyecto? Claro. Y cuando tú le preguntas al equipo o sea, ¿con qué voy a motivar yo a este nuevo trabajador? Dile que si quiere podemos hablar un poco más de dinero. Como, vas a hacer que la persona esté 9 horas en un puesto de trabajo, ¿para qué? O sea, darle un motivo, ayúdale a llevarte a ti también a ese mismo punto, o sea, vayan juntos a esa visión. No, hay muchos que no lo ven importante, es como si él no tiene que ver con el resultado final o con el cliente, ¿para qué le importa? Sí. Porque es rueda, es claro, rueda del carro. él tiene, exactamente, él tiene necesidad de saber en qué es útil, de qué manera su trabajo va a conseguir los objetivos de todos. Y sobre todo ahora en las últimas generaciones, a partir de yo creo que de los millennials como tal, me meto yo allí, uno está muy importante, o sea, uno como que le importa más, y los que vienen después del mío están siempre como más interesados en qué estoy dejando en el mundo, o sea, para qué lo estoy haciendo, qué bondad estoy dando a la sociedad, a la empresa, a mi familia, de si mi vida será pasajera, pero ¿cuál fue mi función? ¿Qué bueno dejé?
Y es muy importante reclutar ahora, para mí es que recluto, chicos que son jóvenes, se hace la cosa difícil porque la gente ya luego mayor no te da mucho con que motivarle. Pero ahora los chicos jóvenes te dicen qué bueno voy a hacer en el mundo y cuántas personas lo van a utilizar y qué tan interesante está ese proyecto, pero no hay alguna otra cosa que sea más grande, que en vez de ser bueno para una sociedad, que sea bueno para el mundo. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tanto impacto voy a tener en el mundo? ¿En serio? Fijaros que todo lo que está diciendo, todo el ser humano es su cerebro. O sea, nosotros somos nuestro cerebro. Ya está. Todo es muy motivacional y emocional. Y todo lo que ella está diciendo, lo llevo allí. Todo. Absolutamente todo. Y te voy a dar la explicación un poco por encima, lógicamente, porque esto es para... Abre boca. Pero sí que te voy a dar la explicación un poquito de todas esas cosas, de por qué dice y actúa de esa manera, por qué hace esas preguntas, por qué quiere saber todo eso, por qué quiere ser algo en el mundo. Pues no es él, es su cerebro el que siente esas necesidades. Y lo vamos a ir viendo, ¿vale? Como decía, la potencia de las emociones tienen tanta potencia que desencadenan cambios electroquímicos que alteran hasta nuestros estados de ánimo, nuestra motivación, nuestra conducta. O sea, las emociones solamente. Cuando tú sientes una emoción, en función de la emoción que sientas, se dispara, se libera un neurotransmisor u otro. Y ese neurotransmisor tiene determinadas funciones. Y lógicamente esto lo consiguen solamente las emociones. Para un poquillo de culturilla así, fijaros, los aprendizajes no son ni más ni menos que conexiones neuronales. Cada conexión neuronal pertenece a un aprendizaje. Cuando nacemos todos con el mismo número aproximado de neuronas. Unos dicen 86.000, muy difícil, 86.400. Menos mal que me dicen 86.401, porque entonces ya digo, no sé. Otros dicen que unos 100.000 millones. Todos nacemos, fijaros, pero luego cada una de esas neuronas tiene capacidad para comunicarse, para conectarse con otras miles de neuronas, con lo cual podemos tener billones con B de conexiones neuronales. Lo que nos diferencia no son el número de neuronas que tenemos, sino el número de conexiones neuronales que tenemos. Eso es lo que nos diferencia. Cuanto más aprendemos, más conexiones neuronales. Y eso es bueno, porque cuanto más aprendemos, se produce lo que se llama una reserva cognitiva. Que esa reserva cognitiva nos protege de enfermedades tales como el Alzheimer. De hecho, se han hecho estudios de personas que han estado formándose toda la vida y cuando les han hecho la autopsia han visto que tenían Alzheimer, pero sin embargo la reserva cognitiva les ha protegido de que ese Alzheimer se manifestara. Entonces, es muy importante eso, es muy importante estar aprendiendo constantemente porque esa va a ser la reserva cognitiva que nos va a proteger de muchas enfermedades neurológicas. Fijaros, ¿ves? Cuando un recién nacido nace con determinadas conexiones neuronales, lógicamente, pero a medida que va creciendo, pues su cerebro va procesando, va recogiendo y se van produciendo las conexiones neuronales. Luego después hay lo que se llama la poda neuronal y todas esas cosas que, bueno, que ya no es asunto de esta clase, de esta masterclass. Pero bueno, es eso. Lo que nos diferencia son el número de conexiones neuronales que tenemos. El aprendizaje, como decía, son conexiones neuronales y nosotros tenemos la capacidad para poder fortalecer esas conexiones neuronales, para modificarlas o para eliminarlas. Eso lo podemos hacer nosotros mismos. Los pensamientos, emociones, sentimientos y conductas no son ni más ni menos que neuronas que se están comunicando entre ellas de forma electroquímica. Característica, vamos a pasar, bueno, a ver, vamos a cortar un poquito.
¿Qué os parece todo esto? Interesante, porque yo veo ahí haciendo así, pero no tengo feedback. No sé si voy bien, si no voy bien, si qué. Y digo, bueno, voy a parar un poquito. Interesante, además entiende perfectamente todo, muy bien, muy claro. O sea, fenomenal. Pero algo que preguntar, algo... ¿No? El pensamiento produce las emociones, produce el sentimiento, produce las conductas, ¿no? No, tanto los pensamientos como las emociones, como los sentimientos y como las conductas son neuronas que se están comunicando entre ellas. Y además hacen ruido. ¿No hay una orden de lo que va aconteciendo? ¿Es esto? ¿Me explico? Bueno, lo que dice fue como los pensamientos que producen, las emociones que producen... Sí, bueno, dices que se están ligados. A veces están ligados. A veces preguntarse como que uno encadena. Sí, claro, por supuesto que pueden encadenarse, efectivamente, y estar ahí todos unidos. Y cuando se desencadena un pensamiento, por ejemplo, yo cuando veo, si yo veo entrar aquí un ratón, te aseguro que se pone en marcha todo el mecanismo cerebral. Es ¡ah! Y salto encima de la mesa. Y siempre va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque lógicamente yo ya estoy condicionada a eso. Tendría que descondicionarlo, a través de nuestras técnicas psicológicas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de reforzar. Si yo, por ejemplo, cada vez que veo un ratón me subo siempre encima de la mesa, ¿qué estoy haciendo? Estoy reforzando esa conexión neuronal. Pero si empiezo a crear una nueva conexión neuronal donde veo un ratón y en vez de decir qué miedo digo no quepo en su boca, por ejemplo, pues yo ya empiezo si pienso de manera diferente voy a sentir de manera diferente y voy a empezar a actuar de manera diferente, con lo cual voy a empezar a crear una nueva conexión neuronal, que cuando yo ya supere eso y la haya hecho más de 21 veces, porque para eso necesitaría más de 21 veces, te las puedo asegurar, pues ya las conexiones neuronales por las que yo saltaba encima de la mesa ya terminan desapareciendo. ¿Vale? Bien, vamos a ver algunas características del neuromanager, es decir, cuidado, desde lo que yo pienso y desde lo que he leído por ahí y desde lo que veo por ahí y desde lo que voy investigando. Lógicamente tiene que tener formación en el campo de la neurociencia, como recurso para gestionar de forma más eficaz a sus equipos de trabajo y asimismo, porque volvemos a lo mismo, la neurociencia voy a empezar a aplicármela a mí misma. A ver, ¿cómo me puedo estimular la dopamina cuando me levanto, plof? Pues sí, claro que me la puedo estimular. Yo me miro al espejo y digo, ¿cuánto vales? Y claro, me lo creo. Le estoy diciendo a mi cerebro, le estoy mandando mensajes positivos, pues lógicamente me va, y encima me estoy sonriendo, porque cuando me sonrío, pues entonces, venga, dopamina, endorfina, serotonina, es decir, todo, te lo regala todo, porque es muy generoso también. Tiene formación en el área del comportamiento organizacional, muy importante esta parte, formación en el comportamiento organizacional, desde la literatura científica que existe, ¿vale? Relacionándolo con la neurociencia también. Es una persona que disfruta estando fuera de su área de confort. Siempre está caminando hacia nuevos objetivos. Es un apasionado de su vida profesional. La palabra pasión aparece constantemente. ¿Por qué? Porque conoce perfectamente el efecto que el lenguaje tiene en el cerebro. Lo conoce perfectamente. Crea también, a su vez, equipo de personas apasionadas que disfruten de su actividad profesional y sabe cómo motivarles, porque les conoce, sabe lo que les motiva y sabe desarrollar sus talentos. Valora más el coeficiente emocional que el intelectual. Tú puedes ser muy listo, pero si tú no sabes gestionar tus emociones y te coges iba a decir un cabreo, no lo voy a decir porque lo están grabando, del 10... no me sirves en el equipo. Y muy importante también, practica la empatía. La empatía es fundamental porque evita muchos conflictos, soluciona muchos conflictos. Ponerse en el lugar de las personas de tu equipo es fundamental.
porque hace poco estabas tú ahí. ¿Ya se te ha olvidado? Oh, qué pronto, ¿no? No tiene límites espaciales, es decir, lo mismo está en un país que en otro. De hecho, fijaros ahora mismo gran parte de los millennials, y ya no os digo la generación Z, ¿qué trabajo les cuesta irse a otros países? ¿No hay trabajo aquí? Pues me voy a Canadá o a Alemania. En fin, no tienen ninguna limitación espacial, ni cultural tampoco, ni lingüística. Que no sé alemán, ya aprenderé. Que no sé inglés, ya aprenderé. Que no sé chino mandarín, ya aprenderé chino mandarín. Sabe relacionarse socialmente. No le da miedo. Esto se lo dices a un baby boomer, vamos, y no voy a decir lo que le pasaría, pero es muy probable que le pasaría. Pero vamos, que se quedaría donde está. Le apasiona la innovación tecnológica. Los baby boomers, ¡ja! Es que no me entero con esto, entre otras cosas porque los dedos no le caben, pero no le caben los dedos porque el cerebro no está dentro de los dedos. Se comunica y se relaciona de forma interactiva con otras organizaciones. No solamente habla con la gente de su organización, sino que también le interesa relacionarse con otras empresas, con otras organizaciones. Practica mucho el benchmarking. Va por ahí a ver qué es lo que funciona, para yo también a ver cómo lo puedo aplicar. Practica y estimula a su equipo también en el pensamiento lateral y deductivo. Es decir, les estimula para que piensen. A baby boomers, tú haz lo que yo te diga, que de pensar ya me ocupo yo. ¿Cuántas veces se oye eso? Pero es curioso que se sigue oyendo, efectivamente. Es curioso que se sigue oyendo. Yo no sé con quién habría que hablar para que esto empiece a cambiar. Pero es decir, que para pensar estoy yo, que soy el número 1 del mundo mundial. Tal cual. Y se queda más ancho que alto. Pues tú los oyes y dices, madre mía, ¿cómo será el número 2? Y no te digo ya el número 3. No. El neuromanager practica el pensamiento lateral y deductivo. Empieza a utilizar la lógica para pensar, para llegar a deducciones. Y estimula a su equipo también para que piense por sí mismo. No le da miedo que piensen por sí mismo. Por eso, cuando hemos hecho los contenidos de este máster que dirijo junto con Fermín, sabiendo todo eso, lo que hemos hecho ha sido crear los contenidos que pueden llegar a crear al neuromanager de esta época. Dentro de 10 años no sabemos, pero de esta época. Estos son los contenidos. Lógicamente, tienen que formarse en fundamentos de neurofisiología y procesos cognitivos. O sea, hard skills. Estas son las hard skills, ¿vale? Pero ya empezamos con las soft skills. Fijaros que tenemos unas hard skills. Bueno, aquí también está un poquito también. Pero bueno, está mezclado. Empezamos ya con las soft skills, la gestión integrada del talento humano a través del conocimiento de las inteligencias múltiples. Tan sencillo como esto. A ver, que no hay una inteligencia única en el mundo, que hay varias inteligencias. Y dentro de tu equipo, es muy probable, si tienes a 5 personas y las 5 tienen la misma inteligencia, mal vamos. Mal vamos. Porque solamente vamos a poder resolver un solo problema, el resto no. Entonces, es importante que haya distintas inteligencias dentro de un equipo. Luego, lógicamente, que se forme en coaching ejecutivo para que el neuromanager pueda conseguir sus objetivos y además desarrolle los talentos de su equipo, porque el coaching lo que hace es descubrir talentos y desarrollar talentos, para conseguir todos los objetivos. También se forma en neuromarketing. ¿Por qué? Porque tiene que saber cosas sobre la venta. Es decir, tiene que tener una visión comercial, porque hoy está en este departamento, pero es que mañana no sabe dónde va a estar. Entonces, hay que formarse en neuromarketing, ¿vale? Conocer qué impulsa el cerebro del consumidor para realizar una compra. Tiene que también tener unas bases financieras para directivos, pero desde la neuroeconomía. Es decir, porque el cerebro de los financieros
también es diferente, tiene sus diferencias, ¿eh? No es lo mismo un orador que un financiero, para nada. Luego también tiene que tener formación sobre neuroliderazgo de equipos. ¿Por qué? Porque los equipos tienen que cooperar, interactuar socialmente. Y todo esto está relacionado con el cerebro, absolutamente todo. Saber qué áreas cerebrales hay que estimular para que esto se desarrolle. Luego, técnicas de negociación, teniendo en cuenta cómo funciona el cerebro. Fijaros, yo el otro día grabé un vídeo, porque yo doy la parte esta de técnicas de negociación, creo que tiene un poco, se justifica porque durante muchos años yo fui la lead buyer de L'Oréal, es decir, la que hacía las licitaciones y la que gestionaba las compras importantes con los proveedores, ¿no? Entonces, algo de técnicas de negociación sé. Si luego después lo mezclas con la psicología, con la neurociencia y demás, es súper potente, ¿no? Entonces, aquí te contaba en cómo funciona el cerebro. Fijaros, cuando nos sentamos en una mesa de negociación y vamos a negociar nuestras condiciones laborales, ¿en qué pensamos primero que vamos a negociar? ¿Qué es lo primero que vamos a negociar? El dinero. El dinero siempre. ¿Y por qué el dinero si hay otras más cosas? Hay muchas más cosas que son también importantes. La proyección, gasolina, que te paguen el alquiler de la casa, es decir, hay muchas cosas. Sin embargo, lo primero que viene a la cabeza es el dinero. ¿Por qué? Porque para el cerebro el dinero es una fuente muy importante de supervivencia. Porque con el dinero se compra comida, se compra ropa, se compra o se alquila una vivienda para tu seguridad. Por eso es tan importante para el cerebro el dinero. Y luego después hay muchas más cosas, porque cuando tú hablas de técnicas de negociación entra también la comunicación, las habilidades de comunicarte, la gestión emocional, no mover ni una ceja para que el otro no sepa lo que estás sintiendo en ese momento, o la cooperación en el sentido de que también tienes que ayudar al otro a que cumpla sus objetivos. Es decir, esto es un ganar-ganar, porque el otro no puede salir humillado de una mesa negociadora. Porque si es un colaborador tuyo y sale humillado, imagínate el careto que va a tener todos los días, como para mirarle. Luego también el tema del neuromanagement estratégico y del talento humano, es decir, dónde colocamos a las personas, cómo asignamos los puestos de trabajo según el talento. Luego también hay otro módulo que se llama calidad, bienestar y salud laboral para mejorar los recursos del cerebro. Vamos a cuidar de nuestro cerebro, porque fijaros, yo normalmente siempre suelo decir que hay dos tipos de salud en el ser humano y solamente cuidamos una. La salud física y la salud psicológica. Y nos centramos principalmente en cuidar de la salud física y de la salud psicológica no la cuidamos. Si no hay salud psicológica, la salud física también se deteriora. Bueno, para no alargarme, ¿alguien había dicho algo? ¿No? Vale. Bueno, también otro módulo relacionado con la neuropsicología y el comportamiento organizacional, todo lo que está relacionado con la comunicación. Y luego la organización eficaz institucional, la gestión del tiempo y del estrés, porque claro, el estrés es matador para el cerebro. Destruye neuronas, ataca el sistema inmunológico, sistema digestivo, sistema reproductor, es decir, causa unos problemas bastante graves. De hecho, es la segunda causa de baja laboral. Y fijaros, ¿cuál es la mayor fuente generadora de estrés en una empresa? ¿Quién? La baja motivación. ¿Y de las personas, quién es la fuente de motivación más importante, de estrés más importante? A los jefes. Volvemos a lo mismo, los jefes son los que producen muchas veces las bajas laborales y el absentismo. A este le voy a dar yo lo mejor de mí mismo. 5 de la tarde, bolígrafo al suelo.
hasta mañana. Es decir, solo porque hay un jefe que no sabe gestionar a su equipo. ¿Os dais cuenta por qué digo yo que es el mayor coste de una empresa? ¿Un mal jefe? Yo creo que aquí lo entendemos. Hay personas que no lo... Pues hay que traerlas aquí para que se lo digamos. Y arriba, además. Sí, pero volvemos a lo mismo, la ignorancia es muy atrevida y muy peligrosa. Cosas. Luego después hay otro módulo donde se desarrolla la marca profesional, es decir, se aprende a poner en marcha un proyecto, bien como emprendimiento interno dentro de una empresa, o bien, mira, que yo ya hasta aquí he llegado en esta empresa, voy a poner mi proyecto en marcha, pero fuera de la empresa, ¿no? Es decir, todo lo que hemos hecho, se me ha ido para atrás, los contenidos del máster que hemos puesto están relacionados precisamente con todo aquello que necesita saber un neuromanager para saber gestionar a sus equipos desde el cerebro, desde la neurociencia. ¿Qué sabe también el neuromanager? Los factores que influyen en el rendimiento. Fijaros, lógicamente los conocimientos y la experiencia pues, funcionan en el rendimiento. Pero fijaros, los estilos de liderazgo, de dirección, el feedback, que hay muchas veces que los jefes ni dan feedback ni nada. Las condiciones ambientales de trabajo, el calor, la luz, el ruido, todo eso influye en el rendimiento. ¿Pero por qué influye? Todo esto es que afecta al cerebro, y lo que hace es, si afecta al cerebro, afecta al rendimiento. La relación con compañeros y jefes, los recursos disponibles que hay, el estado de ánimo adecuado, la autoestima y la autoconfianza, la percepción de reto, de oportunidades, ser proclive a los cambios, y todo esto está relacionado con el cerebro. Fijaros, si me centro un poquito en los cambios, la famosa resistencia a los cambios, esa frase que suena así, es que es resistente a los cambios. Es resistente a los cambios por su cerebro, precisamente. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene otro principio, que se rige por otro principio. Así como uno de ellos era lo que no se utiliza se tira, aquí es la ley del mínimo esfuerzo. ¿Pero por qué? Porque claro, cuando tú a una persona le pones a hacer algo nuevo, si es algo que sale de sus competencias, él está acostumbrado a trabajar de forma rutinaria. Cuando estamos en el área de confort, la famosa área de confort, ¿qué áreas del cerebro están trabajando? Los ganglios basales. Pero cuando empezamos a hacer un trabajo nuevo, y si es importante, tiene que empezar a funcionar la memoria de trabajo. Cuando funcionan los ganglios basales, apenas necesitan energía, pero la memoria de trabajo necesita mucha energía, y el cerebro dice, oye, yo que no tengo tanta energía para tanto, ¿no? Entonces tiene que hacer un sobreesfuerzo. ¿Y cuál es la tendencia? Pues la ley del mínimo esfuerzo, a resistirse a hacer cosas que le cuestan trabajo. Y si encima no le motivan, pues entonces ya lo tenemos el doble de peor. Importante saber todas esas cosas. Saber que cuando yo quiero gestionar un cambio, lo que decía, me parece que eras tú la que lo decías, o no, eras tú, no, ya no me acuerdo, que hay que decirle a la persona los cambios que se van a producir y los pasos que se van a seguir. No, ha sido tú, ha sido ella. Que decía, ¿y para qué tiene que saber él lo que va a pasar al final de la cadena? Pues sí, precisamente por eso, porque el cerebro necesita saberlo. Porque si no lo sabe, está continuamente en alerta, pensando que está en peligro. Necesita saber qué es lo que va a pasar después de esto y cuál es el final de esto. Por eso es muy importante, cuando hay una reducción de plantilla o se empiezan a oír rumores de que va a haber cambios dentro de la compañía, hay que anunciarlo cuanto antes. Si es que va a haber una reducción de plantilla, cuanto antes sepan quién se van y quién se queda, mucho mejor, porque los que se quedan ya saben que se van a quedar y con todo el dolor de su corazón, porque van a despedir a compañeros, pero empiezan a trabajar. Pero si no saben si se van a ir o se van a quedar, su cerebro está afectado y el rendimiento va a ser bajísimo. Entonces, los cambios hay que acometerlos cuanto antes y contarlos a los empleados.
saber qué pasos se van a seguir y cuáles van a ser los efectos de esos cambios y qué personas se van a ver afectadas. Solamente por temas cerebrales, ¿vale? La empatía, porque la empatía lo que hace es facilitar las relaciones sociales y va a evitar muchos conflictos. Si no hay empatía y un compañero tuyo hace cualquier cosa que no te gusta y no empatizas, pues lógicamente ya vas a estar más tiempo pensando en lo que te ha hecho, en lo que te ha dicho eso, que por qué habrá hecho esto y no habrá hecho lo otro, que en trabajar. Entonces, es muy importante estimular la empatía, ¿vale? Y luego, que estimular también el interés y la atención, porque fijaros, sin interés y sin atención no hay aprendizaje. Si a mí no me interesa una cosa, lo voy a aprender para ese mismo momento, nada más. Y luego la felicidad, fundamental. A la gente le da miedo utilizar esta palabra y no nos tenemos que dar miedo. La palabra felicidad es muy importante para el cerebro, para su supervivencia. Y un empleado feliz, como os decía, es un empleado satisfecho y es un empleado mucho más rentable. Tanto, aunque viene detrás, que los estudios que se han hecho, los estudios científicos que se han hecho, dicen que un empleado feliz, una plantilla de empleados feliz, es un 37% más productivo que una persona que no lo es. Imaginaros, si vosotros tenéis una plantilla de 100 personas trabajando y son felices, es como si tuvierais 137 personas trabajando, pero os estáis ahorrando 37 sueldos. Mientras que si la plantilla no es feliz, es un 10% menos productiva. Es decir, que si tenéis a 100 personas trabajando, si queréis que salga el trabajo de 100 personas, tendréis que contratar a 110, para que saquen la productividad de 100 personas, con lo cual vais a tener que pagar 10 sueldos extras. Por eso es tan importante que los empleados sean felices. Vamos a ver qué es lo que le gusta al cerebro. Lo que le gusta al cerebro es sentirse seguro. No le gusta la incertidumbre. No soporta la amenaza, porque eso es lo que le va a poner en peligro su supervivencia. Le gusta tener la sensación de control. Por eso es muy importante generar en las personas y generaros en vosotros mismos lo que se llama el locus de control interno. Esto pasa porque depende de mí. Porque si yo tengo un empleado con locus de control externo o yo soy una persona que tengo locus de control externo habitualmente, ¿estoy en manos de los demás? Es importante tener un locus de control interno, porque vas a hacer depender las cosas. Tus éxitos y tus fracasos van a depender de ti. La ley del mínimo esfuerzo, pero es por un tema de ahorro de energía. Por eso es importante distribuir bien los puestos de trabajo y dar formación, porque cuanto más formación das, el cerebro necesita consumir menos energía. Cuando tú a una persona la pones en el puesto de trabajo que le gusta y para la que tiene talento, su cerebro va a consumir menos energía, con lo cual va a ser más productivo. Le gusta el dinero, claro que le gusta el dinero, pero porque lo considera importante para su supervivencia. Sigue el principio de lo que no se usa se tira. Y le gusta sentirse admirado y reconocido. Claro que le gusta. ¿Y cuántas veces nos dicen, fulanito, que bien habéis hecho el trabajo? No, eso se da por hecho, para eso tenéis el sueldo. No, es que, como se suele decir por ahí, no solo de pan vive el hombre. Es mucho más barato una palmadita en el hombro y decir, enhorabuena, que bien lo has hecho, que darle un bonus de 20.000 euros al año. ¡Qué triste! Y además mucha gente te lo dice, con que me digan que lo he hecho. ¡Claro! ¿Y qué trabajo cuesta? Si es que no cuesta trabajo, para nada. Luego le gusta sentirse competente para ser más productivo, ¿pero por qué? A la persona le gusta sentirse competente y al cerebro le gusta sentirse competente, porque si soy competente no voy a perder mi trabajo. Luego, mi supervivencia sigue asegurándose. Fijaros que todo lo que hace el cerebro, todo lo que le gusta al cerebro, está relacionado con su supervivencia.
Le agradan las novedades agradables. Hombre, claro que si le pegas aquí un susto se te puede morir del soponcio. Entonces, lo que le agradan son las novedades agradables, ¿eh? Fijaros, es curioso, ¿no?, de estudios que se han hecho, hablando del dinero, el cerebro tiene muchísima facilidad para habituarse. De hecho, tú entras a un sitio y dices, uy, qué mal huele. Te sientas y a los 10 minutos dices, ha desaparecido el olor. No, 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 tu cerebro se ha habituado al olor. Con el dinero le pasa lo mismo. La primera nómina que recibís, bueno, vamos, venga, está a celebrarlo, unas cañas por ahí, unas cervezas para arriba, para abajo. A los 4 meses ganáis lo mismo y ya no, ni cervezas ni nada. Vuestro cerebro se ha habituado y ganáis 2.000 euros todos los meses, venga. A los 4 meses ya se ha habituado, ya no le hace ninguna ilusión. Pero ahora resultaba que tú te pones el pantalón del año pasado, metes la mano y te encuentras con 50 euros y te da una alegría. ¿Y por qué te da más alegría encontrarte los 50 euros? Porque es una novedad. El sueldo ya no es una novedad, ya se ha habituado. Por eso el neuromanager sabe que tiene que ir cambiando de novedades para que el cerebro de sus empleados no se acostumbren y no se habitúen. A ello ya me relajo. Y no le gustan las incongruencias, las odia, las detesta. Ay, me encantaría llegar a ese puesto de trabajo, pero llega otro y tú no llegas. Bueno, si al final tampoco me importaba tanto. Es tu propio cerebro el que te hace pensar de forma diferente, porque hay una incongruencia, hay una disonancia cognitiva ahí. Y el cerebro lo que hace es, te cambia el pensamiento. Pues tampoco era tan importante para mí. Bueno, me gustaba, pero ya luego pensándolo bien no me gusta tanto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ves que es imposible para ti. Y tu cerebro te ayuda a destruir esa disonancia, esa incongruencia. Pues más o menos estas cosas, algunas de las cosas que le gusta al cerebro o que no le gustan. Pero lo que realmente le gusta al cerebro es ser feliz. Esto es lo que realmente le gusta. Y por eso ha creado tantos neurotransmisores, tantas sustancias químicas para hacer feliz a la persona. Y sin embargo, nos amargamos la vida. Muchas veces solamente con el lenguaje que utilizamos, lo que hacemos es nosotros reducirnos esas sustancias placenteras. Vaya, me ha salido mal, pues esto está fatal, esto no sirve para nada, no voy a ser capaz de hacer estas cosas, me siento fatal, este tío es no sé qué. Es decir, de utilizar constantemente ese lenguaje, el cerebro pues va reaccionando también. Entonces, vamos a utilizar un lenguaje positivo, para crear un cerebro positivo y que nos esté regalando todo el día, venga, toma, y tú ríe que te ríe, que es de lo que se trata, ¿vale? Por eso el empleado feliz es más sano, se queja menos. ¡Qué bien! Solamente con no oírle quejarse, ya doy lo que sea, ¿vale? Luego es más productivo, como decía, un 37%. Me voy a quedar aquí porque luego hablo de la motivación intrínseca, extrínseca y todo eso, pero bueno, yo creo que lo más importante ya lo he dicho. Es que si no, yo tengo carrete para...